segundo bloque en Universidad Noticias. Ustedes saben que las entrevistas que tenemos aquí en el programa, como la que tuvimos en el primer bloque con la vicegobernadora Laura Montero, pueden verlas después nuevamente en universidad.com.ar y también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Señal UTV, también como Unidiversidad con un guión bajo al final, y si no también en Facebook. Hay mucho contenido, el que tenemos aquí en el programa, también como les decimos siempre, contenido exclusivo que desarrollamos para las redes sociales. Pueden encontrarlo ahí, compartirlo, solamente tienen que seguirnos a través de estas redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. Bueno, seguimos hablando de impuestos a las ganancias. Seguimos hablando del tema del día, tal vez, Así pero es. ahora profundizamos desde otra mirada, también con un invitado aquí, ¿no es cierto? Así es. Está con nosotros en el piso Javier Elizondo, él es sociólogo, también es analista en materia política, económica, y queríamos charlar con él un poco para analizar lo que está sucediendo a nivel nacional con este tratamiento. Javier, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, gracias por venir. Queríamos preguntarte, en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es el espíritu del impuesto a las ganancias? Pues esta es la primera pregunta que surge. Uno escucha muchas veces a los sindicatos, a los gremios, plantear que el impuesto sobre el salario no es legal, que no debería existir. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el espíritu del impuesto a las ganancias? ¿Debería gravar el salario? ¿No debe gravarlo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente el impuesto a las ganancias es una redistribución del salario. ¿En qué sentido? Evidentemente es verdad lo que dicen los sindicatos de que el salario no es ganancia. Entonces parte del argumento es que si uno trabaja y se esfuerza y el rédito de eso además tiene un impuesto, digamos, como que no cierra mucho la ecuación. De todas maneras, el impuesto a la ganancia en la Argentina y en el resto de los países del mundo existen. Claro. El tema es cómo afecta a cada grupo social, a cada grupo de trabajo. Lamentablemente en los últimos años nosotros hemos tenido una inflación que ha incorporado una cantidad de gente cada año al impuesto a las ganancias que anteriormente o al inicio no correspondía. ¿Por qué? Porque está pensado, repito, en la Argentina y en el resto de los países como un impuesto a los sueldos o a los ingresos más altos, ¿sí? Con una inflación que fue creciendo y las escalas no se fueron actualizando prudentemente, personas que realizaban horas extra o que tenían un trabajo adicional o que podían aumentar su sueldo accediendo a mejores puestos de trabajo, terminaban pagando impuestos a las ganancias y el descuento muchas veces hacía que cobraran menos que en el trabajo anterior donde tenían menos responsabilidades. Eso es parte de una distorsión de un impuesto que no ha sufrido mayores modificaciones respecto a lo conceptual. Sí. En sí mismo es un impuesto progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que son aquellas personas que tienen mayor capacidad contributiva las que pagan ese impuesto. Claro. No es lo mismo que cualquiera de nosotros tres compre un litro de leche, el 21% o el porcentaje IVA que tenga ese litro de leche no es lo mismo para ninguno de nosotros tres porque nosotros tres cobraríamos salarios diferentes. Claro. Entonces, para alguno de nosotros tres ese impuesto va a ser de bajo impacto y para otro de nosotros tres ese impuesto va a ser más alto, ¿sí? Entonces, el impuesto a la ganancia es a un determinado nivel, que se supone que tiene que ser un nivel donde pueda cubrir sus necesidades básicas de alimento, el tema de la vivienda, el tema de poder mandar a los chicos a la escuela. Una vez que se cubre esa situación, lo que sobre puede llegar a tener un impuesto para redistribuir en aquellos que no les alcanza el dinero. Evidentemente la discusión ya es más política. Claro. Ahora, la no actualización de estas escalas no parece un dato inocente, digamos, porque se cae de maduro que para que el impuesto funcione de esta forma hay que actualizar las escalas y los mínimos no imponibles, cosa que no se ha hecho, como decías. No se hizo en el marco de una situación donde había crecimiento económico e inflación. Es más preocupante cuando no hay crecimiento económico y sí hay inflación, porque entonces cuando uno llega a paritaria le suben el sueldo y por no actualizar ya tenés el impuesto inflacionario, que es, digamos, que los productos se te encarecen, son más caros y además que por una escala no actualizada vos tenés que pagar ganancias. Claro. Eso ya es como un combo mucho más difícil todavía. Mientras el país va creciendo y a vos te va alcanzando el dinero, no es tan problemático. Ahora, si los precios aumentan por encima de lo que te aumenta tu sueldo y si por no actualizar ese ingreso, ese sueldo, a vos te incluyen en ganancias por la paritaria, te alcanza menos plata y encima te descuentan más, no te sirve. Claro. Esto es una discusión, termina siendo una discusión política. En campaña casi todos los candidatos a presidente hablaron de eliminar el impuesto a las ganancias. Está
supervisto, digamos, eso no hay tanto para hablar. En febrero se hizo una actualización. Ya en febrero la provincia de Mendoza perdió 1.200 millones de pesos de coparticipación por la modificación que se hizo a principio de año, donde 180.000 personas dejaron de pagar ganancias en todo el país. Por lo tanto, no es nueva la situación. También hay que hablar de que hay otros impuestos que se modificaron con el cambio de gobierno. El tema de la retención de la soja también le generó un impacto a la provincia de Mendoza. Lo que no parecía que fuese así, como las retenciones al vino, también le generó un impacto a Mendoza porque parte de ese dinero se devolvía y cuando se quitaron, los compradores, sobre todo del exterior, exigieron ese porcentaje para sí mismos, entonces los que exportaban tenían menos dinero. También pasó con el aumento de las tarifas eléctricas y de gas, donde Mendoza no fue contemplada al ser una provincia productora en tarifas diferenciales. Entonces, vos vas sumando todo esto, las personas tienen menos recursos para poder gastar en su vida, el Estado recibe menos recursos de coparticipación y además al haber menor actividad económica, el Estado nacional y el Estado provincial recaudan menos. Porque hay una situación que no mencionó la vicegobernadora. Durante todo el año 2016, la recaudación de impuestos provinciales estuvo por debajo de la inflación. Eso es un dato ya del aparato económico de toda la provincia, de toda la actividad. Y eso también afecta. Afecta el precio del combustible para el año que viene, donde prácticamente el ministro Baquet ya reconoció que van a haber 300 millones menos de pesos por el diferencial de la producción de combustible. También hay una cuestión que va a generar polémica más adelante porque se habló de eliminar la retención a la soja. Sí. En el presupuesto provincial que envió el gobernador y que ya fue aprobado, figuran 850 millones de pesos para municipios para el 2017 y 40 millones de pesos para el 2018, claro, ya considerando que no va a estar ese impuesto. Claro. Entonces, en el caso de que la vicegobernadora, el gobernador o los ministros necesiten ayuda para ir a la nación, hay que ir a reclamar este tipo de situaciones porque menor actividad económica, menores ingresos es un problema. Claro. Bien. En el proyecto aprobado en diputados se establecen unos mínimos, que estamos hablando de un poco más de 30.000 pesos, o sea, alcanzaría a los solteros que ganan un poco más de 30.000 y a los casados o en familia que ganan más de 44.000. ¿Son razonables estos mínimos o cuáles deberían ser los ideales de alguna manera? Probablemente un poco más altos. Hay familias que con 2 sueldos logran quizás juntar 30.000 pesos y un montón de familias que ni siquiera con 3 o 4 sueldos llegan a ese monto. Entonces hay una diferencia bastante importante entre esos grupos familiares y aquellos que apenas logran llegar a entre los 30.000 y los 40.000 pesos. Tener un impuesto sobre esa parte de la población, hoy quizás con el nivel inflacionario que ha habido, es injusto, ¿sí? Porque muy probablemente no lleguen de la misma manera a fin de mes que lo hacían antes. Lo hacen mucho mejor que quienes ganan menos, claramente. Pero el objetivo, el espíritu, lo que ustedes me preguntaban al principio, es que realmente aquellos ingresos altos que pueden prescindir de una parte de sus ingresos puedan aportar. Claro. Y después sí coincido con la vicegobernadora que hay que hacer una discusión general del sistema de impuestos porque hasta ahora son parches de discursos políticos, no termina siendo una discusión de fondo donde se vean todos los ingresos y se planifique mejor cuáles van a ser los gastos. Fíjense lo que ha pasado con el tema del CONICET. Ya el año que viene van a ingresar menos profesionales y menos científicos al sistema de CONICET. Un país sin investigadores no va a tener menos pobres, va a tener más pobres. Sí, claro. Le preguntábamos a la vicegobernadora si no termina siendo extorsivo un sistema donde el Estado nacional cobra el impuesto y luego lo redistribuye a las provincias. Para resguardar el federalismo, el sistema no debería ser al revés, porque ella decía, ¿no? El impuesto lo pagan los ciudadanos que viven en Mendoza y lo recauda el Estado nacional que luego coparticipa a Mendoza. ¿No deberían los estados provinciales coparticipar a la nación? ¿No sería otra mirada que tal vez de un mejor cauce al federalismo en el país? El lugar para discutir ese tipo de situaciones es el Congreso. Claro. Y las provincias tienen, a través de sus representantes, diputados, senadores nacionales, presentar esta postura en el Congreso de la Nación
donde las provincias claramente son mayoría frente a la nación. Digamos, las provincias, todos sus representantes tienen capacidad absoluta de poder modificar esta situación. Ahora, hay que ver cómo se avanza, hay que ver cómo se discute y cuál es el contenido. Lamentablemente, en muchas de estas discusiones se ha ido priorizando la soja, se ha ido priorizando el pago de los fondos buitres, claro, se ha ido priorizando se le perdonaron a las eléctricas casi 20.000 millones de pesos en un artículo del presupuesto para el año que viene. Se priorizan determinados grupos de la economía más concentrada, digamos. Entonces, después es muy difícil llevar esa discusión y es extorsivo decirle a una persona que va a tener que pagar impuestos a ganancia mientras a una gran eléctrica, claro, sí, se le perdonan sumas multimillonarias. Es como ilógico. Ahora me gustaría hacer una última pregunta similar a la que hacíamos a la vicegobernadora. ¿Cuál sería una especie de justo medio? Porque también los argumentos del gobierno, digamos, lo que tiene que ver con el déficit fiscal que esto genera. ¿Cuál sería el justo medio? Mirá, el déficit fiscal no es por la quita del impuesto a las ganancias. El déficit fiscal es por un endeudamiento que está fuera de control prácticamente. En el presupuesto del Congreso que envió el Gobierno Nacional y que ya está aprobado, se aumenta casi 200% el endeudamiento del año que viene. 200%. Para explicarlo de una manera distinta, muchas veces se dice que las reservas del Banco Central hoy no son problema. Si cualquiera de nosotros va a un banco y pide 20.000 pesos, para ninguno de nosotros esos 20.000 pesos que nos prestó el banco es un ahorro, porque lo tenemos que devolver. Las reservas del Banco Central, una parte importante, más de un tercio de las reservas actualmente, es parte de los dólares que han ingresado por deuda, que en algún momento los tenemos que devolver. O sea, no hay una fortaleza, todo lo contrario. Se ha generado un sistema donde a los grandes grupos económicos se les fueron perdonando distintos tipos de impuestos y a los más pequeños realmente no ha ayudado eso a movilizar la economía, que era el argumento fundamental. Javier, muchísimas gracias por estar acá en el piso y quedamos en contacto. Seguramente vamos a ir hablando de impuestos a las ganancias y del sistema de la Argentina, así que hablaremos en otro Muchas gracias a la invitación. Nosotros hacemos una nueva pausa, enseguida seguimos con más.